Ok, buenas tardes. En la tarde de hoy estaremos hablando sobre los encallamientos en la bahía de San Juan. De eso estaremos hablando en Todo sobre Buceo. Mira, yo no sé si tú te has dado de cuenta, en estos días se encalló una barcaza entrando a la bahía de San Juan y están las noticias locas. Pero yo no sé si sabes la historia de la bahía de San Juan. Esta no es la primera vez que pasa. Y cuando estoy hablando que no es la primera vez que pasa, no estoy hablando de embarcaciones recientes. ¿Okay? Mira, aquí tengo mi hojita de apuntaje porque en la fecha es donde estoy medio flojo. Pero mira, en el 1528 los franceses intentaron entrar a la bahía de San Juan para ocupar a Puerto Rico, ¿entiendes? Y sí, entraron, pero para ese tiempo Puerto Rico, pues, no tenían nada que coger. Entraron y salieron y se fueron. ¿Sí? Eso fue en el 1528. ¿Sí? En el 1595 fue el ataque de Francis Drake, que intentó entrar a la bahía, pero los españoles cogieron en la bahía de San Juan, en la misma boca, y le hundieron 2 barcos para que ellos no pudieran entrar. Ya estás viendo la importancia de la entrada de San Juan. ¿Te entiendes? Que al ellos bloquearle la entrada, Francis Drake no pudo entrar. Se quedó afuerita tratando de asustar un poquito, pero a la hora de la verdad se tuvo que ir porque no pudo entrar. ¿Ok? Y si sabes la historia, un año después Francis Drake murió. Nunca pudo entrar. Francis Drake entró a las bahías de casi todo el mundo. La de Puerto Rico no pudo. ¿Okay? Mira, también en el 1598 los ingleses entraron a la bahía. Pero mira cómo entraron. Cuando los ingleses, ya Puerto Rico sabía que los ingleses lo iban a atacar, y volvieron y le bloquearon la entrada de San Juan para que no entraran. Pero ellos fueron un poquito más inteligentes y siguieron de frente a la bahía, siguieron de frente y entraron por el castillo, por el San Jerónimo. Para el San Jerónimo, no me sale la palabra, pero el San Jerónimo. Por ahí entraron y vinieron por la parte de atrás de la bahía y entraron a la bahía. Pero no pudieron coger al morro per se, porque todos los militares entraron al morro y se encerraron en el morro. Y ellos cogieron y quemaron a San Juan y ahí hicieron ya todo lo que tú sabes. Pero no pudieron coger al morro, que era lo que ellos querían, coger ese morro, pero no pudieron. Pero se dieron de cuenta que se metieron en problemas cuando ellos tuvieron, creo que 12, 13 días, pero no estoy muy seguro en esa fecha, pero tuvieron como 12 o 15 días tratando de entrar al morro, pero no pudieron y decidieron irse. Porque cuando decidieron irse, sabían que la entrada se la habían bloqueado con barcos, habían hundido barcos ahí en la entrada, ellos no podían salir por ahí. Tuvieron que volver a dar toda la vuelta para salir. Y ellos tenían miedo porque si lo iban a atacar, iba a ser cuando ellos estuvieran en retroceso. Pero no los atacaron. Eso fue en el 1598. Esta es una de las más famosas, la Francis Drake, pero la más reconocida fue en la Guerra Hispanoamericana, que fue en el 1898, cuando Estados Unidos estuvo peleando con los españoles y quería quedarse con San Juan. No, quería quedarse con Puerto Rico. ¿Entiendes? Y vinieron los españoles nuevamente sabiendo la historia de esa boca de San Juan y le encallaron 2 barcos ahí. Estos barcos son bien famosos para personas que saben mucho de historia de buceo. Estos barcos son bien famosos. Uno de ellos se llama el Cristóbal Colón y el otro se llama, se me olvidó, el Manuela. El Manuela y el Cristóbal Colón. Se los hundieron ahí al frente. ¿Te entiendes? ¿Para qué? Para que Estados Unidos no pudiera entrar por ahí.
Eso lo tapamos. No confundas esos barcos con el Antonio López. El Antonio López fue el barco que salió a pelear en alta mar con Estados Unidos y lo hundieron en Dorado. Pero estos dos barcos, el Manuela y el Cristóbal Colón, España se los hundió ahí mismito para que ellos no pudieran entrar. Con todo eso, Estados Unidos pues se quedó con Puerto Rico. Pero estos barcos son bien históricos. Yo los he buceado los dos. Ya no quedan restos de ellos ahí. Porque una vez que los hundieron, después los sacaron, los tiraron para el lado. Y años después cogieron los restos y los menearon para otro lado. Que ya el barco per se no existe. Pero todavía queda mucha cantería de esos barcos en un lado. Y yo lo buceé. No te puedo decir cuál de los dos es, si es el Manuela o si es el Cristóbal Colón. Porque los dos barcos los removieron. Y al removerlo los rompieron, los ajuntaron todos. Y lo que queda allí tú no sabes qué es. Pero te puedo garantizar que todavía una de las hélices queda allí. De 3 aspas. Y cada aspa, yo soy 5'7", cada aspa es más grande que yo. Que la hélice es enorme, en bronce. Yo le he buceado. Bien interesante esa historia ahí frente al morro. Que encallamientos en la boca de San Juan es bien más común de lo que tú pensabas que lo que pasó en estos días. El último que llamó historia, no me recuerdo en la fecha ahora, y traté de buscar la información y a la verdad que no la encontré, pero fue un buque ruso. Esto fue como en los 50, los 60, la verdad que no me recuerdo bien, pero yo lo había leído en un libro. Y al entrar ya estaba entrando, perdió fuerza y se encalló en uno de los dos lados. Cuando están tratando de remolcarlo para sacarlo, uno de los tugboat, uno de los remolcadores, chocó con uno de los callos del frente al morro y empezaron a volar monedas de oro y plata. Y ahí encontraron un barco hundido que pues, tenía oro y plata. Pero no pude conseguir el nombre de ese barco que se encalló. Pero yo sé, fue como en 1920 y algo por ahí, 30 y algo, los 40. Pero esa historia yo la leí en un libro y se me quedó en la mente. Pero ese barco todavía quedan restos cuando tú entras, cuando vas saliendo de San Juan a mano izquierda en Isla Cabra. Ahí están los restos. Que ese barco tuvieron que ponerle dinamita para romperlo, para después llevárselo. Eso es algo bien interesante, ¿entiendes? Y en el 1598, esos dos barcos que los españoles le pusieron ahí a los franceses, esos barcos eran de comisión, ya los tenían en la bahía para romperlos. Y ahí estaban almacenando la pólvora negra y muchos rifles que ya pues no servían por alguna razón. Lo estaban acumulando en esos barcos. Y cuando los pusieron allá frente, que los hundieron, todo eso se quedó allá frente. Y sí, yo en una de las buceadas he visto... A mí no te puedo decir que ya hay un rifle entero, porque todo esto... En el Caribe hay un gusanito que se llama Toledo Worm. Ese Toledo Worm lo único que hace es comer madera. ¿Entiendes? Ya estos rifles, todas estas pistolas, todo esto ya se lo comió. Si es madera, ya se lo comió. Pero todavía puedes encontrar parte de estos rifles que hundieron allí. Tenemos una historia bien complicada por la cuestión de tapar la bahía. Por eso que en estos días que se encalló una embarcación, pues el gobierno está loco porque sabe que si tapan esa entrada, no entra nada a Puerto Rico. O por lo menos no entra nada a San Juan. Porque ya Puerto Rico pues ya tiene otros muelles, como en San Juan tenemos en Ponce, tenemos otro muelle, ¿entiendes? Que en todo caso las cosas entrarían por allá. Pero como quiera, la mayoría de las cosas entran por el muelle de San Juan. Especialmente los barcos turistas. Nunca queremos tapar esa entrada. Aquí siempre se ha hablado de dragar esa entrada. Y sí, aunque en los 80 y algo, 85, 89 por ahí, se dragó.
no fue suficiente. Eso ahí lo máximo lo que tiene son 40 pies. En alguna parte puede ser que 45, pero eso tendría que ser un poco más profundo para la cantidad de barcos que entran por ahí. Es un riesgo, todavía están entrando barcos a esa profundidad. Pero nada, quería hablar sobre esto porque es una historia pasada que todavía en el presente tenemos ese problema. Una embarcación que se encalla allí puede parar a Puerto Rico entero, ¿entiendes? Y pues hablando un poquito de la historia de que sí, yo he buceado todo ese sitio allá frente, más para el frente que para atrás, pero dentro de la bahía también le he buceado. Y de cada 2 pies encuentras remanentes de historias. Algo bien interesante. Pero quería dejarte saber esto, que no es la primera vez, ni va a ser la última vez que una embarcación se encalla allá frente. Pero a propósito, ya los españoles habían empezado a bloquear la bahía, porque saben que es algo importante, que si te mantenemos afuera, no puedes entrar, no tienen por más ningún sitio para entrar, ¿entiendes? Y ya por el San Jerónimo ya no se puede entrar porque ya han hecho puentes por ellos, ya barcos no pueden pasar. En esa época se podía pasar porque no había nada, pero ya para entrar a San Juan tiene que ser por la boca de San Juan. Anyway, vamos a dejarlo aquí. Si sabes más historias que yo no lo he dicho, déjame en los comentarios y nos ponemos de acuerdo y yo aprendo de ustedes también. ¿Ok? Recuérdate que el Antonio López no está en esta historia. El Antonio López, la Marina de los Estados Unidos, lo hundió en Dorado. Está cerca, pero no fue en la misma boca de San Juan que lo hundieron. Fue en Dorado. Si no estás suscrito, suscríbete. Buenas tardes. Meow.